Hola, ¿cómo están? Les saluda Angie Gómez Vargas, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar acerca del procesado de los materiales. Materiales en ingeniería. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de materiales. Los materiales de estos grupos poseen estructuras y propiedades diferentes. La característica de los metales son conductividad eléctrica y térmica, alta rigidez, resistencia y ductibilidad, así como lo vimos en videos anteriores. Ahora vamos a hablar un poco sobre definición de metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Metales. Se denominan metales a cada uno de los elementos químicos buenos conductores del calor y de la electricidad con un brillo característico y normalmente sólidos a temperatura ordinaria, excepto el mercurio. Vamos a ver ahora una definición de polímeros. Son grandes estructuras moleculares creadas a partir de moléculas orgánicas. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica, reducida resistencia y debe evitarse su uso a temperaturas elevadas, como ejemplo lo que es el plástico, en botellón, botellas de agua, etc. Los plásticos se suelen presentar en la industria en forma de gránulos. Los gránulos se calientan y se les añaden aditivos, aire, colorantes, estabilizantes para modificar sus propiedades. Ahora sabemos un poco del procesamiento de lo que es el plástico. En polímeros detallamos lo que son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son cerámicos. Cerámicos tienen baja conductividad eléctrica y térmica. Son fuertes y duros, aunque frágiles y quebradizos. Un ejemplo de ello podemos hablar de lo que es el ladrillo, porcelana y vidrio. Ahora vamos a hablar sobre una definición de compuestos. Son los materiales combinados macroscópicos de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. Ahora, metales, ya escuchamos la definición y se define en tres: férricos, no férricos y amorfos. En férricos tenemos lo que son aceros, aceros inoxidables y fundición. En no férricos tenemos lo que es el aluminio, titanio y cobre. En polímeros tenemos lo que son tres: lo que es termoplásticos, termoestables y elastómeros. En termoplásticos tenemos lo que son acrílicos, ABS, nylon. Termoestables tenemos lo que son epoxis, polimidas y fenólicos. Elastómeros, lo que es el caucho, siliconas, poliuretano. Cerámicos, en cambio, tenemos lo que son óxidos, carburos y vidrios. En compuestos tenemos polímeros reforzados, matriz metálica y matriz cerámica. Ya hablamos un poco del material. Ahora vamos a hablar del material compuesto. Está formado por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Presenta varias fases químicamente distinguidas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfaz. Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes. Clasificación de un material compuesto. Como es reforzado con partículas en partículas grandes y partículas dispersas. Reforzado con fibra, lo que es fibra continua y fibra discontinua, que sería alineada y aleatoria. Estructural, lo que son laminados y paneles anchos. Matrices, fibras. Como lo vimos anteriormente, son matriz orgánica, matriz cerámica vítrea, que es más conocida como CMC, GMC y CCC. Y matriz metálica, más conocida como MMC. Algunos ejemplos aquí vemos sobre fibras, lo que es fibra de vidrio, fibra de carbono, poliamida, CMC, MMC.
Matrices poliméricas. Los polímeros, como lo vimos anteriormente, los que son termoestables, elastómeros y termoplásticos, que son amorfos, semicristalinos e imídicos. Termoestables. Sus características son que mantienen forma, ciclo de curado, no se funden ni se disuelven, red tridimensional espacial con fuertes enlaces covalentes y molécula única. En los materiales tenemos lo que son baquelita, duroplax, urea formaldehído, melamina, poliésteres insaturados, resina epoxi y poliuretanos con silicona. Elastómeros. Características. Normalmente son termoestables, grandes elongaciones, recuperación de su forma original sin tensión residual, procesable como un material fundido a temperaturas elevadas y la ausencia de fluencia significativa. En los materiales son caucho natural, polisopreno, polibutadieno, neopreno, caucho etileno propileno, caucho acrílico, polietileno clorado, PEVAX y elastómeros de poliuretano. Termoplásticos, como amorfos, semicristalinos e imídicos. Como amorfos, reblandecimiento en un amplio rango de temperatura, fácil de termoconformar, tienden a ser transparentes, fácil unión mediante adhesivos y disolventes. Semicristalinos, punto de fusión elevado, difícil de termoconformar, tienden a ser opacados, difíciles de unir con adhesivos y disolventes. Amorfos, como uso común. Sus características serían bajo coste, baja resistencia a la temperatura, baja resistencia mecánica, buena estabilidad dimensional. Materiales: acrylic, polystyrene, acrylonitrile, etc. Uso en ingeniería muy importante. Lo que son sus características: coste moderado, resistencia a la temperatura moderada, resistencia mecánica, buena excelente resistencia al impacto, buena estabilidad dimensional. Translucidez. Materiales: policarbonato, polyphenol ether, que es modificado, y termoplástico. Altas prestaciones. Sus características: coste elevado, alta resistencia a temperatura, alta resistencia mecánica y buena rigidez. Materiales: polisulfón, polythermic, polytersul y poliarzul. Vamos a hablar ahora sobre semicristalinos. Uso común, sus características: bajo coste, baja resistencia a temperatura, baja resistencia mecánica, excelente resistencia química. Uso en ingeniería: coste moderado, resistencia a la temperatura moderada, resistencia mecánica moderada, buena resistencia química. Altas prestaciones: coste elevado, buena resistencia a la temperatura, buenas propiedades eléctricas y tenacidad, excelente resistencia química y bajo coeficiente de fricción. Imídicos: coste muy elevado, excelentes propiedades por encima de 200 grados centígrados, excelentes propiedades eléctricas, excelente estabilidad dimensional, bajo coeficiente de fricción, baja expansión térmica y buenas características de desgaste. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos vemos en una próxima. Gracias.